Buenas franjiverdes, bienvenidos a la previa del Cádiz-Elche, en el que el conjunto franjiverde buscará su segunda victoria de 2025 fuera de casa tras lograrlo en Córdoba y quitarse quizá ese peso de encima ante un equipo recién descendido que tiene buenos jugadores pero que ha tenido una temporada bastante complicada, convulsa, particularmente está en un momento raro. Quizá no llega su mejor jugador, ahora entraremos en detalle, y que definitivamente está más mirando por el descenso que el ascenso, aunque ni mucho menos eso implica que va a ser un partido fácil. Lo contamos todo en esta previa que ya comienza. Empezamos como en todas las previas hablando de este top 10 de segunda división, particularmente lo que le importa al Elche, los 4 primeros, porque es entre los que parece que se va a repartir ese top 2, esos puestos de ascenso directo. En este caso, el Elche, que pase lo que pase, acabará en ascenso directo cuando finalice la jornada, aunque no por ello se debería ni mucho menos regalar los puntos, que aún quedan muchos, aunque estando en la posición de pole, a falta de solo 8 jornadas, verdaderamente de segunda división, que ya se nos está acabando. El tema es que ya sabrán cómo ha quedado Levante en Córdoba, que es una visita complicada. Ya sabemos lo que le costó al conjunto del Sarabia sacar ahí los 3 puntos con el gol de Rassani de últimas en un partido que realmente no lo merecieron, o por lo menos perfectamente se pudo perder. Y por otro lado, Racing de Santander, que se mide al Castellón en casa, donde a priori es bastante favorito, siendo esto segunda división, pero bueno, debería ganar. Y el Mirandés ante el Deportivo de La Coruña, que 3/4 de lo mismo. El Mirandés le está costando en estas últimas semanas, pero creo que en casa son muy sólidos, especialmente que notan más las malas rachas cuando salen fuera que cuando compiten, en este caso en Andúba, y por ahí pues haciendo las cuentas que no sirve nada en segunda división, ni mucho menos, pero bueno, lo más probable es que pueda pinchar el Levante antes que Racing de Santander o Mirandés. Esto no sirve demasiado, como digo, y creo que lo bien que haría el Elche es centrarse en el partido a partido, que por el momento se puede salir perfectamente de estas jornadas del ascenso directo, y particularmente pues no sé si veis vosotros bien un empate en Cádiz. Si queréis, hablamos toda la previa, cómo llega el conjunto andaluz, y luego me contáis en comentarios. Pero eso, centrarse en el partido a partido, y en este caso en la visita al nuevo Mirandilla. La segunda victoria consecutiva fuera de casa y ante un conjunto andaluz, y que empieza por la C, sería desde luego un gran golpe encima de la mesa, teniendo en cuenta los problemas que hemos tenido durante este año natural, diría yo, pero también durante parte de la temporada, con lo que ha hecho el Elche fuera de casa, sobre todo a nivel competitivo. Ya sabéis, lo he dicho varias veces, que por sensaciones, lo más evidente del partido ante Almería, pero también Oviedo, creo que se merecían más puntos de los que se tenían, aunque en Córdoba quizá pasó lo contrario. El caso es que se intentarán conseguir ante un equipo, ya veis ahí, clasificación, no engaña a nadie a estas alturas, de media tabla baja, que tiene que buscar el descenso. Está a 6 puntos del Dense, que es el que marca esa zona roja, a lo que nadie quiere ir, y que a priori solo hay una plaza, aunque está el Tenerife apretando por abajo, pero difícilmente le vaya a dar. Y lo cierto es que tuvieron un partido bisagra contra el Deportivo, que ahí lo ves 3 puntos por encima, que eran un poco estos dos equipos de la clasificación que estaban, que sí que no con el descenso al playoff, de estoy en zona media, igual no llego a ninguno de los dos sitios, pero ¿en qué voy a pensar en este final de temporada? Lo perdió el Cádiz, ahí lo veis a la derecha, la jornada 34 por 1-0. En un duelo igualado en el que fueron de más a menos, acabaron cansados y demás. Y bueno, creo que con relativo merecimiento, sin ser ni mucho menos un super partido del conjunto coruñés, sí que en casa demostró ser mejor, al menos en este duelo, ante el conjunto gaditano. Entonces, el Cádiz, ahí veis la racha, que viene 3 partidos consecutivos sin ganar, y que están las aguas convulsas porque evidentemente lo sabéis, es un equipo recién descendido que tienen varios jugadores de los que hablaremos particularmente, ya sabéis, cuando hagamos el top 3 y en general de futbolistas del rival, pero de primera división. O sea, yo he visto a varios de esos futbolistas rendir en primera división y que podrían incluso ser interesantes a día de hoy para un equipo de la liga, aunque es cierto que hay poquitos que estén, digamos, en su máximo nivel, en su máximo rendimiento, y por eso pues se puede explicar, evidentemente, si no hay otra manera, que un equipo recién bajado con el presupuesto y los jugadores esté en esa zona un poco similar, podría ser a lo del Elche la temporada pasada, pero es verdad que el conjunto de BKSS, aunque acabara 11º, sí que estuvo buscando en todo el año el ascenso, tocó el ascenso directo a falta de 10 jornadas creo que eran, y bueno, es una caída final, mientras que el Cádiz es que desde la primera jornada hasta ahora en ningún momento ha dado la sensación de haberse enganchado a por el ascenso, ni mucho menos. O sea, no es que esté cayéndose ahora. Como he comentado, se trata de un equipo que viene de primera división, donde estuvo durante 4 temporadas, siempre con plantillas bastante limitadas, pero logrando salvaciones no tranquilas,
pero siendo un equipo súper sólido y con bastante mérito, desde luego, con los entrenadores, aunque hubo un punto que, pues por falta de inversión, de recursos, de jugadores algo limitados para la teoría, pues es de estos equipos que no logran crecer y ya es cuestión de tiempo que en algún punto vuelvan a segunda división. Así sucedió, es verdad que lo disputaron mucho más que Almería o Granada, que recordemos la temporada pasada, descendiendo en la liga, vamos, a lo Elche, por decirlo así, cuando lo hizo en la etapa primero de Francisco, el que sacado con Becases y demás, ya sabéis, el último descenso, por supuesto, y que esta temporada dieron un giro de tuerca, o por lo menos la intención, porque siempre el estilo de Cádiz en primera ha sido súper defensivo, 4-4-2, con José Álvaro Cervera, Sergio González, estilo eso, primar lo defensivo, ganar mucho balón aéreo, duelos directos y demás, pero que sin embargo contrataron a Paco López, que es un entrenador, vamos, totalmente lo contrario, ofensivo, lo conocéis sobre todo del tema del conjunto de la nota, del Levante Unión Deportiva, que ahora está en segunda división y por cierto tengo ahí una camiseta del Cheque Gol, y que, pues, eso, buscando él, me tengo que defender para primera división, aquí voy a tener recursos en segunda y puedo ir a tope, ofensivo, pero es que de primer día no salió nada, no sé si por este cambio de mentalidad, pero fatal, honestamente, desde la primera jornada, como digo. Y de hecho la etapa de Paco López al frente del Cádiz Club de Fútbol finalizó tras la derrota por 2-1 en el Martínez Valero. Recordáis un partido en el que el conjunto gaditano se cerró atrás y complicó bastante en su fase defensiva el hacer de los jugadores de Sarabia, que además encajaron en un fallo ahí concretamente de Raúl Guti, que dejó mano a mano a Javier Tiveros ante Dituro. Inicio del partido se pusieron 0-1 y a partir de ahí en faceta ofensiva le costó bastante a Leche, luego fue bastante ayudado en un día, recuerdo, de bastante calor, mucho sol y demás, que costó en el tema de la circulación de balón. En la segunda parte se expulsó Brian Ocampo, el jugador del Cádiz, con un resbalón raro, y a partir de ahí ya pues la cosa fue mejorando, pero vamos, que lograron la victoria después de ir el todos al ataque definitivo, con uno más y con lo poco que se aproximaba el Cádiz, con goles de Nejosa en el 82 y de Iago Santiago en el 94. Entonces, pese a complicarle ahí al conjunto de Sarabia, acabó fuera Paco López, con el equipo en mala racha, malas sensaciones en general, más allá de ese partido, y ni más ni menos que en descenso, que evidentemente pues es insostenible para un técnico mantenerse en esa situación viniendo de primera división y, como digo, manteniendo varios buenos futbolistas. El sustituto de Paco López fue Gaizka Garitano, un entrenador que igual conocéis de su etapa en Eibar y en Athletic Club en primera división, que yo particularmente no he sido súper fan, no es un entrenador que disfrute, pero ya que ha tenido más o menos buenos resultados y que se parece más en cuanto a esa idea a lo que había en primera división. Este Cádiz, como digo, que cambió tanto su idiosincrasia, su idea de juego de un año para otro. Bloques sólidos, que suelen ser en 4-4-2, focalizándose en lo que es la defensa más que en ataque, más en el trabajo sin balón. Y es un poco, vamos, claramente lo que ha sido este Cádiz, centrándose en las individualidades que tiene arriba para generar, pero costándole bastante, sobre todo en ataques posicionales, con poquitas ideas y basándose bastante en un par de estrellas, particularmente, ya digo el nombre, Javi Ontiveros, que lo contaremos en detalles en los nombres y demás, pero que fue una parte clave absoluta en estos primeros 10 partidos que sirvieron para reaccionar al Cádiz sin perder ni mucho menos, haciendo puntos con varios buenos resultados, por ejemplo ganaron en Santander y demás, en una reacción que si bien no les llega a acercar del todo a playoffs, llegan a estar a 7 puntos en la jornada 31, en el largo plazo por lo menos sí que iban a estar disputándolo, aunque pues este efecto se ha caído un poco. Yo, como digo, no ha habido ningún tramo así que Cádiz de decir, oye, que bien juegan no sé qué, pero sí que han sido sólidos en defensa y más o menos han tenido buenas cuotas goleadoras. Pero es verdad que ahora en las últimas semanas, con la poca capacidad que tenían para fallar, lo han hecho en los últimos resultados, como decía, ya les va a tocar mirar sin duda hacia la permanencia más que soñar y pensar que se acabe ya la temporada. Supongo estarán pensando en tierras gaditanas, aunque para ello, si no quieren que acabe en drama, que yo no creo que vaya a pasar, por supuesto tendrán que sacar puntos y ni mucho menos un equipo que se va a dejar ganar porque no se juegue nada ni mucho menos. Y entonces yo, en cuanto a planteamiento de partido, creo que al Elche le espera otro duelo en el que va a tener la posesión porque se la va a dar el rival, que se va a cerrar atrás. Tampoco creo que estén súper regulados porque tienen cierta capacidad para presionar y además jugando en casa y demás, y teniendo buenas armas. No creo que sea exagerado ni mucho menos, pero sí que tengo claro que van a hacer el balón y buscar hacer daño mediante transiciones y contragolpes. ¿Qué pasa? Que durante gran parte de la temporada, incluso con Garitano, básicamente todo ha sido, como comentaba, por Ontiveros en fase ofensiva, que tienen poquitas ideas para tener buenos jugadores. Arriba se quedan cortitos, sobre todo cuando no tienen espacios.
aunque por eso también buscarán tanto el contragolpe. Pero sin embargo, el malagueño viene con molestia, no entrenó los 2 primeros días, hace unas cuantas semanas son ya 7 partidos sin marcar y que ha bajado el nivel, entonces hay un poco de dudas se habla de que sí es por tema físico, qué pasa, pero ni mucho menos está tan inspirado como ha estado durante toda la temporada. Pero bueno, lleva 10 goles y 5 asistencias y de no ser por la duda del tema físico, sin duda sería el principal jugador, que os diría, en los 3 grandes rivales o en clave individual, los grandes peligros para el Elche del rival, del Cáceres en este caso. Y ahora sí lo digo, porque como digo, es prácticamente del único que ha sacado el conjunto de Garitano, pese a que, en fase ofensiva, pese a que ahora haya bajado el nivel. Por si no lo conocéis, y a ver si llega y se verá, bueno, seguro que lo conocéis, pero bueno. Extremo izquierdo, diestro, que va para adentro, con mucho talento para el regate, con un disparo formidable, capaz de hacer cifras, son 10 goles y 5 asistencias en este curso, 9 y 5 la temporada pasada con el Villarreal B, y su carrera a sus 27 años es una gran promesa, que de base tiene condiciones para primera división, quizá le falta el puntito físico, pero como digo, a nivel de magia, talento, de cifras, está para ello, pero que siempre pues sí que le ha fallado claramente la cabeza, no sé si la profesionalidad, decirlo exactamente, más tema de mentalidad. Surgió en el Málaga dejando detalles importantes y se lo llevó el Villarreal después de una gran temporada en segunda división, pagando hasta 7,5 millones, ni más ni menos, que es un precio importante, confiando en él de cara a futuro cuando era joven, a sentarse yo creo en un conjunto amarillo. Recordemos que siempre compite en Europa. Sin embargo, no salió por esos problemas, sobre todo se achacan de mentalidad, como comentaba, y acabó cayendo hasta jugar en el Villarreal B. Seguro que habéis visto el meme de la temporada pasada, con 27 años, tiene ahora, creo que tenía 26, sí, por lógica, ¿no? La temporada pasada. Pero sí que es verdad que más allá de eso, a los mandos de Miguel Álvarez en segunda división, con un conjunto que acabó descendiendo, pero que lo tuvo como líder ofensivo junto a Forest, ya estuvo muy bien. Incluso habló en alguna entrevista que se había terminado de serenar y que le había venido muy bien ese paso por su carrera ahí. Aún es joven y creo que de hecho va a volver a la liga. Que iba al Cádiz como puente para llegar a primera división seguramente en verano, para ser el líder ofensivo de un candidato al ascenso, porque creo que está, vamos, sin duda preparado para ello. Le ha ido mal la cosa, pero como digo, más allá de repasar esta guerra en general del bono de Ontiveros, como digo, si llega, a poco que esté bien, ese que se las va a jugar todas, y es por lo que pasa el gran fútbol ofensivo, sin duda, del conjunto gaditano. Aunque hay otro talento en el Cádiz que las últimas semanas, ante el bajón de Ontiveros, parece que están sacando un poquito la cabeza, es Óscar Melendo, que es verdad que esta temporada solo lleva 2 titularidades, pero lo normal es que lo sea ante el Elche, vamos, casi seguro, porque como digo, es de los pocos que está en un buen momento, se puede hacer la temporada, que están yendo hacia arriba en cuanto a su nivel. Es otro jugador bastante talentoso, 27 años también, que igual no ha sido, yo creo que nunca, la gran promesa que era Ontiveros, porque siempre le han faltado cifras, pero media punta zurdo, de moverse entre líneas, muy pequeñito, igual lo conocéis sobre todo de su etapa en el Español, que es donde surge. Y también, pues, mucha experiencia en primera división, particularmente. La temporada pasada, logró el ascenso con el Granada segunda, estuvo en primera con el Granada precisamente. Y este año en Cádiz aún no ha tenido ninguna racha demasiado positiva. Parece que lo va a ser esta, como digo, y es otro futbolista que creo que sí que quede, si no es Ontiveros sobre todo, que va a ser la principal baza ofensiva del conjunto gaditano, además teniendo en cuenta que, aunque esté el Marbellí, como decíamos, seguramente llega a estar algo limitado, como lo está haciendo las últimas semanas, por el tema físico. Y la última individualidad que voy a destacar va a estar en el triángulo defensivo, en este David Gil, muy buen portero, Víctor Chust, central con bastante experiencia en primera división, que ha tenido varias lesiones, pero que para segunda está muy bien, aunque quizás ha sido algo irregular el valenciano. Pero me voy a quedar con Bojan Kovačević para este top 3, central de 20 años, seguido desde el Partizan de Belgrado con opción de compra internacional con Serbia sub-21, y que a mí me está sorprendiendo. La mayoría de jugadores del Cádiz, como digo, los conocía sobre todo de primera división y demás, pero este chico lo está haciendo muy bien. Como digo, en este triángulo defensivo es un central alto, mide 1,93 ni más ni menos, a base de centros va a ser complicado y solidísimo en el área. Igual tiene algún problema, pero tampoco es súper llamativo, no es hiper lento, pero este tipo de perfiles que les cuesta un poco más por cintura y demás, pero lo que he visto a mí me ha gustado bastante. Y en general es destacar, como digo, lo que es la zaga al completo, y que seguramente, en este caso Kovačević, vaya a ser uno de los buenos pocos fichajes que ha habido en general, con las buenas sensaciones en general en jugadores que se pueden quedar este año los aficionados del conjunto amarillo. Y bueno, por nombrar otros futbolistas que se quedó el Cádiz de primera y que han tenido la mayoría una trayectoria importante en la liga, está Iza, Zaldúa,
Fali, Rubén Alcaraz, Rubén Sobrino, Brian Ocampo, que me parece un futbolista fantástico ya en la liga, pero tuvo una lesión de cruzado que se ha quedado bastante corto. Y bueno, en general que todos, casi ninguno está haciendo una buena temporada. Tampoco del todo Chris Ramos, que es un delantero que a mí me gusta bastante, que además tiene este punto de ser cadista y que yo confiaba mucho en él en primera, en este tipo de delantero físico, grande, pero veloz, que ante un repliegue en el que solo puedes ir a transiciones te iba a dar bastante. Creo que lo hizo de hecho bien en primera. En este año no tanto, lleva 9 goles, pero espera un poquito más después de su etapa en Lugo, también en segunda división. Y otros futbolistas también, ahora ya la sección de ex franjiverdes, que hay varios. Primero de ellos Alex Fernández, que lleva un montón de años en el Cádiz, llegó después del descenso del Elche, recordáis, con Toril, luego segunda B y demás. Que yo tengo mejor recuerdo de lo que se dice de prácticamente toda la plantilla, concretamente de Alex Fernández, el hermano de Nacho. No me disgustaba y que en el Cádiz ha sido siempre muy importante. No sé si será titular, porque ahora lo está siendo menos, pero que creo que es de los pocos que más o menos está de una temporada apañada. También Mario Clement, lateral izquierdo, que no es ex franjiverde como tal, pero sí que es ilicitano y aunque no juega en el primer equipo, diría que sí que en las categorías inferiores y es de los fichajes que hicieron en invierno desde el Mérida Primera Federación y que lo está haciendo bastante bien, un lateral ahí joven con potencial. Y por otro lado, Roger Martí, que llegó a primera para meter goles, hizo pocos y de entonces pues ha ido capa caída y tampoco está haciendo apenas nada en el Cádiz. Lleva concretamente un golito en este curso y ni mucho menos está siendo un jugador de peso en los planes de Garitano. Y aún me dejaba un par de jugadores que han jugado en primera y han rendido, pero no lo están haciendo este año, como Gonzalo Escalante por un lado, Carlos Fernández, que si no ya sea por las lesiones hubiera sido un delantero importante ahí en la Real Sociedad, y pues otro jugador extra decir, de Aquité, pivote defensivo que ha salido de la cantera y Yote, que es de los pocos más o menos potable. Pero bueno, casi hemos repasado ya toda la plantilla del Cádiz. Vamos a prever un poco cuál es la alineación del Elche, ¿no? Tanto Cádiz, tanto Cádiz. Y este es el que creo que va a ser el 11. Por orden, las bajas, vamos Xavi, perdón, y John Setauya. John por paternidad, vamos por unas molestias en el pubis. No será ni mucho menos ninguna de larga duración, como sí que lo es, ya lo sabemos, lo de Yago Santiago. Y bueno, que Álvaro Núñez está percibido. A partir de ahí creo que Matías Dituro va a volver bajo palos, que ahí seguro que será titular seguramente en todas las jornadas que queden, salvo el ascenso. Que la defensa, si Sarabia apuesta por el 4-3, que es verdad que yo no descarto defensa 5, pero bueno, preveo el 4-3, será esta casi seguro, con la duda de Salinas y demás, pero Vigas volviendo al 11, a Fengrura que ha roto ante el Córdoba, y Álvaro Núñez, que podría haber salido si llega a estar John, pero no creo que entre de repente Mario Gaspar. En el centro del campo, Febas, Nico Castro, Óscar Plano intercambiando bastante con el extremo, en este caso Nico Fernández. Sí que tengo la duda, no descarto que entre Aguado como pivote adelantando la posición de Febas, que es lo que parece que quería hacer Sarabia en primera instancia cuando llegó el Maño, luego tuvo la lesión de hombro y demás, y no lo descarto para nada, pero creo que el momento de Nico Castro es mucho mejor ahora que en ese tiempo y que bueno, sí que te puede dar el Maño en ese punto más controlador, pero también si tienes cualquier cosa que necesitas un pivote revulsivo, como Gerard Hernández no tiene continuidad, no está activo, pues seguramente sea mejor en esta opción poder meter ahí a Aguado. Pero como digo, es una opción que no descartaría. El caso es que, como digo, Óscar Plano, el mostoleño, que está muy bien, que fue el sustituto de facto de Nico Fernández, que merece tener continuidad, aunque ya he dicho alguna vez, no me cabe en el 11 idóneo ahora mismo que ha vuelto Nico Fernández, que lógicamente si está bien va a ser titular. Lo mantendría en este caso al argentino como extremo derecho, que no tengo tan claro que vaya a jugar otra semana más. Y de hecho me plantearía la rotación, pero es verdad que está el tema de las molestias de Hosan, que por eso no sería titular, y aunque que llega bien, no creo que tanto como para salir de inicio, aunque si está, vamos, seguro que lo sería. Y que las otras alternativas serían, por un lado, Rassani, que solo juega los pocos minutos ante el Córdoba. Tampoco creo que vaya de inicio. Y tampoco hay mucho más. Pejiño, sí, pero ya acabo muy cansado. Es otra opción, que me la creo perfectamente y tampoco termino de brillar, no está brillando demasiado en los últimos partidos que acumula como titular, por eso pues yo hago la apuesta por Nico Fernández ahí volviendo a la banda, pero como he comentado cambiándose mucho por Óscar Plano. Arriba iría Agustín Álvarez y en banda izquierda Valera. Es verdad que tampoco descarto de repente defensa de 5, que entre un Mura como punta más referencia con segunda punta y Agustín Álvarez, pero bueno, yo es lo que va a la apuesta. Y si tuviera que hacer ahí una wildcard de, oye, esto también puede pasar, el tema de Aguado, por Nico Castro en este caso, bajando el Maño la posición y adelantando la de Febas. Y por último, la porra. Ya sabéis, si no me la juego suficiente con el 11, también hay que hacerlo con el resultado y el MVP. En este caso, creo que va a ser partido de resultado corto y en este caso vamos a ser optimistas como en Elche. Como digo, llega el Cádiz con dudas y demás, es decir, 0-1.
creo que se va a sufrir especialmente, pese a las dudas que he transmitido con el Cádiz, que va a ser un partido así guerrillero, que la afición del Cádiz, aunque esté un poco descontenta, va a apretar bastante. Pero bueno, hoy me he decidido por ser optimista, voy a decir, como digo, 0-1 gana el Elche. Y por otro lado, en este contexto del partido, venga, además creo que va a ser necesaria una buena defensa del área. Voy a poner a David Affengruber. Creo que Chris Ramos le puede complicar, pero como digo, yo confío, me parece un muy buen delantero. Pero que ahí, pues, como no voy a confiar, por supuesto, en el austriaco, que ya pudo ser el mejor jugador de Leche ante el Racing de Ferrol. Lo debatimos, ya sabéis, aunque el MVP acabó siendo Álvaro Núñez, pues yo apuesto que para este partido se lo daré a Affengruber. Así que nada, hasta aquí la previa. Por supuesto, dejadme en comentarios qué sensaciones hasta el partido, particularmente vuestra previa de resultado, y si queréis también de jugadores, de goleadores, de cualquier cosa, lo agradezco, como también el hecho de haber llegado hasta aquí el vídeo. Yo encantado con que os haya entretenido, gustado, lo que sea, pero además me apoyáis con un like, una suscripción, que ayuda bastante, y compartirlo y cualquier cosa, por supuesto, ya sabéis cómo funciona. Pero nada, muchas gracias por verme y hasta la próxima.